Hola a todos, mi nombre es Edgar Benítez, soy alumno de la Maestría en Inteligencia Artificial y Análisis de Datos de la Facultad Politécnica. De formación soy matemático estadístico y actualmente trabajo en el Ministerio de Educación y Ciencias, dentro de la Dirección de Estadísticas Educativas. Hoy quiero compartir con ustedes el proyecto final de la materia Estadística Aplicada, un análisis que busca entender cómo los resultados del sistema educativo paraguayo logran o no continuar sus estudios entre ciclos claves, desde el año 2017 hasta el 2024. En resumen, lo que queremos con este trabajo es comparar cómo evoluciona la continuidad escolar entre los distintos grupos, por zona, gestión y sexo, y ver dónde se mantienen los estudiantes y dónde el sistema empieza a perderlos. Bueno, la idea principal de este trabajo fue entender algo bastante sencillo pero clave. ¿Cuántos estudiantes logran continuar sus estudios al pasar del sexto al séptimo grado y del noveno al primero de la media? Más allá del número, lo que busqué fue ver cómo esa continuidad fue cambiando a lo largo del tiempo y si existen diferencias entre lo rural y lo urbano, entre las gestiones oficial, privada o subvencionada y también entre mujeres y varones. En el fondo, lo que quise fue evaluar el desempeño del sistema educativo, ver en qué punto se mantiene su capacidad de retener a los estudiantes y en cuáles muestra señales de quiebre o pérdida de continuidad. La metodología fue simple y ordenada. Trabajé con datos administrativos del RUE del año 2017 al 2024 y procesé todo en RStudio con scripts reproducibles. Primero armé la estructura de carpetas para que el proyecto sea claro y fácil de ejecutar. Después revisé cada base anual, que exista, que tenga las mismas variables y que los totales cierren. Con esto listo, armonicé y unifiqué todo en una sola base limpia. Luego calculé las tasas de continuidad en los pasos claves, que son del sexto al séptimo grado y del noveno al primero de la media, siempre con el desfase correcto, egreso en T años, que es el año actual, y matrícula en el siguiente año. A partir de ahí hice el análisis comparativo e inferencial, promedios y desvíos de DStudent y ANOVA para ver diferencias por zona, gestión y sexo, y el intervalo de confianza para medir la precisión. Finalmente armé los gráficos y corrí un control de coherencia anual para asegurar que lo que vemos es consistente con el total del sistema. Acá lo que vemos es cómo fueron cambiando las tasas de continuidad de los estudiantes entre ciclos, desde el año 2017 hasta el año 2023. La línea azul muestra el paso del sexto al séptimo grado y la naranja el paso del noveno al primero de la media. Si miramos el comienzo 2017, se ve una tasa muy alta, incluso por encima del 100%. Esto no quiere decir que el año haya sido espectacular, sino que el sistema todavía se estaba acomodando, ajustando. Fue justo cuando se implementó el registro único del estudiante, año 2017, y eso trajo duplicaciones, regularizaciones tardías y un poco de desorden a los datos. Así que el pico no refleja una mejora real, sino más bien un efecto del cambio administrativo. Después de eso, a partir del año 2018, las tasas se acomodan y se mueven entre los valores más reales, entre el 55 y el 75%, más o menos. Si nos fijamos en el 2021, pasa algo interesante. La línea azul, la del sexto al séptimo grado, sube mucho, o sea, hay un repunte, mientras que la naranja del noveno al primero cae bastante. Eso tiene que ver con la vuelta a clases después de pandemia. Los más chicos volvieron con más facilidad, pero muchos adolescentes del nivel medio ya no regresaron. En casi todos los años, la continuidad del noveno al primero de la media está por encima del paso del sexto al séptimo grado. Fíjense, y tiene sentido en Paraguay. La mayoría de las escuelas históricamente llegan solo hasta el sexto grado. Entonces, para pasar al séptimo, los chicos tienen que cambiar de institución, ir a un colegio y ahí pierden bastante alumnos el sistema. En cambio, quienes ya están en el noveno suelen continuar dentro del mismo colegio sin tener que trasladarse.
Y por último, seguro notan que no está el año 2024. Eso es porque las tasas se calculan comparando egresados de un año con la matrícula del siguiente, como habíamos comentado anteriormente. Como todavía no existe la matrícula 2025 para este estudio, el 2024 no se puede incluir en esta serie. En resumen, el gráfico deja claro que el punto más frágil del sistema educativo sigue siendo el salto del segundo al tercer ciclo de la básica, donde más estudiantes se nos quedan por el camino. En esta etapa ya entramos a comparar los grupos para ver si realmente hay diferencia en la continuidad. Para eso usé pruebas estadísticas, la famosa TED-Student, para comparar los dos grupos como zona urbana rural y sexo mujeres varones, y la ANOVA para el caso de gestión, porque ahí tenemos tres grupos que son oficial, privado y privado subvencionado. Arriba pueden ver cómo se plantean las hipótesis clásicas. La hipótesis nula dice que no hay diferencia y la hipótesis alternativa que sí las hay. En los resultados, el tipo gestión mostró p-valores menores a 0,05, tanto en el paso del sexto al séptimo como del noveno al primero a la media. O sea, sí hay diferencias reales entre los tipos de gestión. En el caso de zona, solo fue significativa la transición del noveno al primero, lo que muestra que el lugar donde se estudia todavía pesa en esa etapa. Y por último, el sexo. No hubo diferencias. Los p-valores fueron altos por encima del 0,05 y lo que básicamente nos dice que la continuidad no depende de el estudiante es mujer o varón. En resumen, las brechas más marcadas se dan por gestión y por territorio, no por género. Acá lo que vemos son dos gráficos que comparan las tasas promedios de continuidad tanto para el paso del sexto al séptimo grado como la del noveno al primero de la media. Si miramos con calma, se nota que las instituciones privadas y subvencionadas están por encima en ambos casos, tanto en zonas rurales como urbanas. Esto muestra que son sectores que logran retener mejor a sus estudiantes. En cambio, la gestión oficial era por debajo. Esto refleja brechas que todavía persisten en los distintos tipos de gestión, sobre todo en la capacidad de sostener trayectoria de los estudiantes. Un detalle llamativo es el salto fuerte en el sector privado rural, especialmente en la transición de la media, donde incluso se supera los 100%. Eso suele pasar cuando muchos estudiantes que venían de escuelas oficiales se inscriben en colegios privados para seguir el nivel medio. Algo llamativo acá. ¿Vieron? El menos y acá aumentó totalmente. Y algo más, en ambos casos las mujeres, mujer, muestran un poquito más de continuidad que los varones, lo que habla de una mayor persistencia femenina dentro del sistema educativo paraguayo. Acá lo que vemos son los intervalos de confianza al 95% para las tasas de continuidad. En palabras simples, cada punto representa el promedio y las barritas representan hasta dónde puede moverse ese valor en cada grupo. Si miramos los gráficos, se nota que el sector privado rural tiene tasas altísimas, incluso arriba de los 180%, pero con mucha variación. Eso pasa porque muchos chicos que terminan el noveno en una escuela oficial se inscriben después en colegios privados y eso infla los números. En cambio, las escuelas oficiales muestran tasas pequeñísimas, más moderadas, más parejas, entre el 50 y el 70% y son más estables aunque con menos retención. Las zonas urbanas son más chicas, urbana, urbana,
Los resultados son más predecibles y el comportamiento entre gestiones es bastante similar, bastante similar, bastante similar. En resumen, el paso del sexto al séptimo se comporta de manera bastante pareja entre todos los grupos, pero cuando llegamos al noveno de la media, las brechas se agrandan y las diferencias entre zonas y gestiones se hacen mucho más evidentes. Acá vemos un resumen general de los p-valores que salieron de las pruebas de hipótesis. La línea roja marca el valor clásico de la referencia, el 0,05. Todo lo que está por debajo de esta línea significa que hay una diferencia real entre los grupos comparados. Si miramos el gráfico, se nota enseguida que el tipo de gestión para ambas transiciones tiene valores muy por debajo del 0,05. Eso nos dice que sí hay diferencias reales entre las gestiones oficial, privada y subvencionada. En cambio, zona solamente para la transición del noveno al primero es significativa o es menor al 0,05. O sea que para la transición es urbano-rural pesa más cuando los estudiantes pasan a la educación media. En cuanto al sexo, vemos que ambos superan ampliamente al 0,05, o sea, no hay diferencias significativas entre mujeres y varones en la continuidad escolar. En resumen, las brechas que se observan en el sistema no son de género, tienen más que ver con el tipo de gestión y con el contexto en el que funciona cada institución. Resumen de hallazgos principales. Bueno, hasta acá lo que vemos es un panorama bastante claro de cómo se comporta la continuidad escolar en Paraguay. En el 2017 los números arrancaron raros, con tasas por encima inclusive del 100%. Eso no es una mejora, sino un ruido de datos. Ese año se implementó el registro único del estudiante y se mezclaron, duplicaron registros atrasados. Todo eso infló las cifras. Desde el 2018 en adelante las tasas ya se acomodan a valores más reales, entre el 55 y el 70%, para el paso del sexto al séptimo grado y un poco más arriba para el noveno al primero a la media. En el 2021 pasa algo curioso, mientras la continuidad del sexto al séptimo sube un poquito, la del noveno al primero cae bastante. Coincide justo con el regreso a clases después de la pandemia. Cuanto muchos chicos no retomaron la media, aunque el básico se recuperó bastante rápido. Si miramos las diferencias por grupo, el factor que más peso tiene es la gestión. Los resultados cambian mucho entre oficial, privada y subvencionada, y los p-valores lo confirman, menores a 0,05. La zona influye, pero solo en la transición del noveno al primero de la media. Ahí se nota más la brecha entre lo rural y lo urbano. En cambio, el sexo no muestra diferencias significativas. Hombres y mujeres siguen trayectorias bastante parecidas. Para cerrar este trabajo, quiero compartir las principales conclusiones y algunas recomendaciones que se desprenden de todo el análisis. Primero, cuando miramos toda la serie de datos, vemos que la continuidad escolar mejora levemente después del 2018, pero todavía no alcanza niveles ideales. Después aparece un punto clave, el salto del sexto al séptimo grado. Ese es claramente el tramo más vulnerable del sistema educativo. Ahí es donde más chicos se pierden en el recorrido. Y no porque haya desinterés, sino porque el cambio de ciclo muchas veces implica cambiar también de institución, de una escuela primaria a un colegio que ofrece el tercer ciclo. Ese cambio suele venir acompañado de más distancia, nuevos horarios y mayores costos para la familia. Todo eso influye. Por otro lado, la transición del noveno para el primero a la media muestra tasas más altas que la anterior, lo cual indica que la proporción mayor de estudiantes logra continuar. En los análisis comparativos se confirmó que las diferencias más marcadas están relacionadas con el tipo de gestión y con la zona geográfica, no con el género. Es decir, no hay evidencia que las mujeres o varones tengan más o menos probabilidad de continuar. Las diferencias reales se dan entre el público, el privado y el subvencionado, y entre lo urbano y lo rural.
La zona rural en particular muestra una mayor inestabilidad, las tasas son más variables año a año, lo que refleja que el acceso y la permanencia depende mucho del contexto del local y de las condiciones de la oferta educativa. Por eso se recomienda: uno, fortalecer la articulación del sexto al séptimo grado, priorizando estrategias de retención. Analizar la causa de la migración desde la educación oficial hacia la privada, paso del noveno al primero de la media, es el que notamos en el gráfico de barras. Mejorar la oferta educativa rural asegurando la continuidad hasta la media y finalmente mantener un seguimiento estadístico anual que permita monitorear las acciones implementadas realmente si generan cambios sostenibles. En síntesis, el desafío del sistema educativo paraguayo no es solo mantener la matrícula, sino asegurar una continuidad equitativa, especialmente en los puntos de transición donde más estudiantes se quedan atrás. Este proyecto fue una oportunidad para aplicar la estadística de una manera práctica conectada con la realidad. Espero que la presentación haya sido clara. Muchas gracias por su atención.